Judith 4:8-6. Los hijos de Israel obedecieron al sumo sacerdote Joaquín y al consejo de ancianos del pueblo con sede en Jerusalén. Con gran fervor todos los hombres de Israel clamaron a Dios y se humillaron ante él con un gran ayuno. Ellos, sus mujeres, sus hijos y ganados, los forasteros, jornaleros y esclavos se vistieron de saco. Todos los hombres, mujeres y niños de Jerusalén se postraron ante el templo y con la cabeza cubierta de ceniza elevaron sus manos al Señor. Cubrieron el altar de saco y a una voz suplicaron fervientemente al Dios de Israel que no entregase sus hijos al saqueo, sus mujeres al cautiverio, sus ciudades ancestrales a la destrucción y el templo a la profanación y burla de los gentiles. El Señor escuchó las plegarias y tuvo piedad ante tanta tribulación. El pueblo ayunaba día tras día en Judea y especialmente en Jerusalén ante el santuario del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos los sacerdotes y ministros dedicados al servicio del Señor iban vestidos de saco cuando ofrecían el holocausto perpetuo, los sacrificios votivos y los dones voluntarios del pueblo, y con los turbantes cubiertos de ceniza clamaban al Señor con todas sus fuerzas para que se mostrara benigno con la casa de Israel. Judith 5. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, se enteró de que los hijos de Israel se habían preparado para la guerra, cerrando los pasos de montaña, fortificando las alturas y poniendo obstáculos en los llanos. Entonces, profundamente irritado, llamó a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón y a todos los gobernantes de la zona costera y les conminó: Decidme, cananeos, ¿qué pueblo es ese que vive en la montaña? ¿Qué ciudades habita? ¿De cuántos soldados dispone? ¿De dónde saca su poderosa fuerza? ¿Qué rey los gobierna y manda su ejército? ¿Por qué es el único pueblo de Occidente que no se ha dignado salir a recibirme? Agior, jefe de todos los amonitas, le respondió: Escucha, señor mío, lo que dice tu siervo. Te di la verdad sobre ese pueblo que habita en la montaña vecina. No saldrá mentira de mi boca. Los de ese pueblo descienden de los caldeos. Al principio residieron en Mesopotamia, porque no quisieron adorar a los dioses que sus padres adoraban en Caldea. Abandonaron la religión de sus padres para dar culto al Dios del cielo, al que habían llegado a conocer. Arrojados por los caldeos de la presencia de sus dioses, huyeron a Mesopotamia. Allí habitaron largo tiempo, hasta que su Dios les mandó salir de aquella tierra y marchar a Canaán, donde se establecieron y consiguieron gran cantidad de oro, plata y ganado. Obligados por un hambre que se extendió por todo Canaán, bajaron a Egipto y allí permanecieron mientras tuvieron comida. En Egipto se multiplicaron hasta formar un pueblo incontable, pero los egipcios se volvieron contra ellos, los obligaron a hacer ladrillos, los humillaron y los sometieron a esclavitud. Ellos clamaron a su Dios y su Dios castigó a todo Egipto con plagas incurables. Entonces los egipcios los expulsaron del país. Su Dios secó ante ellos el mar Rojo y los condujo hacia el Sinaí y Cades Barnea. Expulsaron a todos los habitantes del desierto, se asentaron en la tierra de los amorreos y destruyeron con su fuerza a todo el pueblo de Hesbón. Cruzaron el Jordán y ocuparon toda la región montañosa, después de expulsar a los cananeos, pereceos, jebuseos, siquemitas y a todos los girgaseos. Allí habitaron mucho tiempo. Mientras no pecaron contra su Dios, todo les fue bien, porque el suyo es un Dios que odia la maldad. Pero cuando se desviaron del camino que él les había señalado, fueron derrotados en muchas guerras y deportados a una tierra extraña. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades cayeron en manos de sus enemigos. Pero ahora, tras haber retornado a su Dios, han vuelto de los lugares en que estaban dispersos, han recuperado Jerusalén, donde se halla su templo, y se han establecido en la montaña que había quedado despoblada. Así pues, dueño y señor, si hay alguna falta en este pueblo por haber pecado contra su Dios, si vemos que han cometido algún delito, podemos hacerles la guerra. Pero si no han pecado, más vale, señor mío, que no los ataques, porque su Dios y Señor los protegerá y nosotros quedaremos en ridículo ante toda la tierra. Cuando Agior terminó de hablar, todos los que estaban en torno a la tienda profirieron gritos de protesta. Los oficiales de Holofernes y los habitantes de la zona costera y de Moab querían descuartizarlo. No tenemos por qué temer a los hijos de Israel. Son gente sin ejército ni recursos para hacer frente a un ataque en regla. Adelante, señor nuestro Holofernes. Serán fácil presa para tu gran ejército. Judith 6. Cuando cesó el alboroto provocado por los que estaban en torno al consejo, Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, dijo a Agior en presencia de los extranjeros y de los moabitas: ¿Quién eres tú y quiénes son tus mercenarios de Efraín
para que te las des de profeta entre nosotros, diciendo que no luchemos contra los hijos de Israel porque su Dios los protege? ¿Qué Dios existe fuera de Nabucodonosor? Él actuará y los exterminará de la faz de la tierra sin que su Dios sea capaz de librarlos. Nosotros, siervos de Nabucodonosor, los aplastaremos como a un solo hombre. No podrán resistir la fuerza de nuestra caballería. Abrasaremos a todos. Sus montañas se empaparán de sangre y sus llanuras se colmarán con sus muertos. No aguantarán nuestros embates, todos perecerán. Así lo ha decretado Nabucodonosor, señor de toda la tierra. Lo ha dicho y sus palabras no caerán en vacío. Y tú, Agior, mercenario amonita, que has hablado con tanta insensatez, no volverás a verme hasta que me haya vengado de esa chusma escapada de Egipto. Entonces a mi regreso la espada de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesarán de parte a parte y serás una más entre sus víctimas. De momento mis hombres te conducirán a la región montañosa y te dejarán en una de las ciudades que se alzan en sus laderas. No perecerás ahora, sino cuando perezcan sus habitantes. Claro que si de verdad esperas que ellos no sean vencidos, no debes preocuparte. Lo he dicho y mis palabras se cumplirán. Holofernes mandó a los hombres de servicio en su tienda que tomaran a Agior y lo llevasen a Betulia para entregarlo a los hijos de Israel. Los siervos lo sacaron del campamento y lo llevaron a la llanura y desde allí a la región montañosa hasta llegar a las fuentes que hay junto a Betulia. Los de la ciudad, al verlos, tomaron sus armas y corrieron a lo alto de la montaña. Como los honderos lanzaban piedras contra los hombres de Holofernes para impedirles la subida, estos retrocedieron hacia la falda de la montaña, ataron a Agior y lo dejaron allí tendido. Después regresaron a la presencia de su jefe. Los hijos de Israel bajaron de su puesto y encontraron a Agior. Lo desataron, lo llevaron a Betulia y lo presentaron a los jefes de la ciudad, que en aquel tiempo eran Ocías, hijo de Miqueas, de la tribu de Simeón, Jabrís, hijo de Gotoniel, y Jarmís, hijo de Melquiel. Ellos convocaron a todos los ancianos de la ciudad, también acudieron todos los jóvenes y las mujeres. Pusieron a Agior en medio de los reunidos y Ocías le preguntó qué había sucedido. Agior contó lo tratado en el consejo de Holofernes, lo que él había dicho ante los jefes de los asirios y las insolencias que el propio Holofernes había proferido contra Israel. Los reunidos, postrados en tierra, clamaron a Dios. Señor, Dios del cielo, mira desde lo alto su arrogancia y apiádate de nuestro pueblo humillado. Mira con benevolencia en este día el rostro de tus consagrados. Después animaron a Agior y lo felicitaron calurosamente. Al acabar la asamblea, Ocías lo invitó a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos. Durante toda aquella noche estuvieron suplicando la ayuda del Dios de Israel. Proverbios 23, 19, 35. Escucha, hijo mío, sé sabio. Pórtate siempre con rectitud. No andes mezclado con bebedores, ni con gente que se harta de carne, pues borrachos y comilones empobrecen. Los holgazanes se visten de harapos. Escucha al padre que te engendró, no desprecies la vejez de tu madre. Compra la verdad y no la vendas, sabiduría, instrucción y sensatez. El padre del honrado rebosa de gozo. Quien tiene un hijo sabio se alegra. Ojalá tu padre se alegre por ti y pueda brincar de gozo tu madre. Hijo mío, confía en mí, acepta de buen grado mi ejemplo. Trampa peligrosa es la ramera, pozo estrecho la mujer ajena. Se pone al acecho como un ladrón y provoca traiciones entre los hombres. ¿De quién los quejidos? ¿De quién los lamentos? ¿De quién las peleas? ¿De quién los pleitos? ¿De quién las heridas sin motivo? ¿De quién la mirada extraviada? De la gente que se pasa con el vino y anda catando bebidas. No mires el vino. Qué tono rojizo, qué brillo en el vaso. Entra suavemente. Al final morderá como serpiente, después picará como víbora. Tus ojos soñarán quimeras, solo te saldrán incoherencias. Te sentirás como viajero en alta mar, sentado en la punta del mástil. Me han zurrado y no me duele, me han pegado y no siento nada. ¿Cuándo me despejaré? Volveré a hacerlo. Romanos 4, 1, 12. ¿Qué diremos pues que obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras.
Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Pues bien, ¿esta bienaventuranza afecta a la circuncisión o también a la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham se le contó la fe como justicia. ¿Y cómo se le contó? ¿Estando circuncidado o siendo incircunciso? No estando circuncidado, sino siendo incircunciso, y recibió la señal de la circuncisión, sello de la justicia que se recibe en virtud de la fe y que le fue contada cuando era todavía incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen siendo incircuncisos, para que también a ellos se les contara como justicia. Y padre de los circuncisos, es decir, de aquellos que no solo están circuncidados, sino que además siguen la fe que tenía Abraham nuestro padre, siendo todavía incircunciso.